Por favor, preguntar al doctor Gatell es que confirme efectivamente hay una falta de medicamentos para niños con cáncer, o es mentira, o sí hay medicamentos. La pregunta así de concreta, ¿no? Muchas gracias y agradezco cuando las preguntas son así de claras y concretas y merecen respuestas claras y concretas. Lo explico. A lo largo de 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021, hemos tenido desabasto de proveeduría. No nos quieren vender los medicamentos, pues, para hablarlo de manera directa. Para sintetizarlo en el tema del cáncer, que es uno de los más ilustrativos, no solo de niños, porque también son medicamentos que se usan para el cáncer en adultos, una sola compañía en México, una sola, que se volvió un monopolio, por lo tanto, porque es una sola, a lo largo de los últimos 2 sexenios. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? PISA. Esta es una compañía mexicana de fármacos, diversos fármacos, mayormente produce fármacos genéricos, soluciones parenterales, nutrición parenteral y medicamentos contra el cáncer. Esto que también lo habíamos explicado, pero con mucho gusto definitivamente lo volvemos a explicar. En México hay 7 empresas que tienen registros sanitarios de medicinas contra el cáncer. Esto quiere decir permiso para producir y comercializar medicinas contra el cáncer. 7 empresas. 7. De esas 7, a lo largo de los últimos sexenio y medio, el sexenio de Calderón y el sexenio de Fox, 6 dejaron de producir por diversas razones, algunas un poco sospechosas, de que se pusieron de acuerdo o fueron cediendo su parte del mercado. De tal suerte que una sola empresa, que se llama PISA, producía la mayoría, 18 medicinas contra el cáncer en México. Ese es escena 1, monopolio, un tema económico. Obviamente las preguntas obvias son, ¿y dónde estaba la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica? ¿Qué hizo en los años anteriores? ¿No se dio cuenta que estaba creando un monopolio? Segunda cosa, en COFEPRIS había una serie de normas muy cuidadosamente hechas en los sexenios previos, concretamente la norma oficial mexicana 77, que ponían una serie de restricciones al mercado internacional. Ejemplo claro y directo: no se puede tener medicamentos fabricados en el extranjero si no demuestran la equivalencia biológica, es decir, la capacidad de producir el mismo efecto y la misma seguridad que un medicamento ya registrado en México. Entonces, para una sustancia específica, si viene un competidor del extranjero, tiene que demostrar que es igual al medicamento, por ejemplo, de PISA. Y el trámite para que eso se logre era engorrosísimo. Entre otras cosas, tenían que presentar en idioma español, era solo aceptado el español, expedientes que son cerca de 15 a 18 carpetas completas y tenían que renovarlo cada año y hacer unas sofisticadas pruebas técnicas que se llevan 6 meses. Eso obviamente ahuyentaba la posibilidad de que cualquier comercializador externo, que hay muchos y muy buenos, pudiera vender en México. La ley de adquisiciones, tercer episodio, tenía también restricciones que impedían el tener acceso a los medicamentos en el extranjero. Como se ve, un proteccionismo a modo para proteger grupos de interés ligados a políticos y empresarios mexicanos. Bueno, esa es la escena del cáncer en México. En 2019, quizá algunos recordarán, cuando el Metrotexate escaseó, y fue porque PISA nos los escondió, 36,000 frascos de Metrotexate nos los escondió y no quería darlos, porque cerramos, por acción de COFEPRIS, una planta que tienen en Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, cuando descubrimos que ahí había contaminación bacteriana en los ciclos de producción, en la planta de producción, no solo de los de cáncer, de otros medicamentos. Cerramos la planta e hicieron este chantaje. Siendo un monopolio, teniendo todo lo que ya mencioné, obviamente nos puso en desabasto inmediato. Y la manera en que lo solucionamos, hablo del ejemplo de 2019, pero es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses, de estos años, es que dijimos, nos vamos con un proveedor internacional. Hay un proveedor francés que se llama Mylan, que produce medicamentos de alta calidad, ampliamente reconocidos, comprados por Francia, por España, por muchos otros países, y le compramos de manera directa. Nos apoyó la Secretaría de Marina, los trajimos, los distribuimos, resolvimos el problema de Metrotexate. Pero hay que resolver 25 medicamentos contra el cáncer, que los produce un solo
laboratorio con las características ya mencionadas. Entonces, a lo largo de todos estos meses, 2019, 20 y 21, hemos estado buscando estos mercados internacionales que son no fáciles de conseguir, porque a veces la producción ya está comprometida. Entonces, cuando vamos, nos dicen, sí, pero te la puedo entregar en año y medio. Este tipo de cosas. Y hemos hecho de todo por conseguir en laboratorios de alta calidad, en Argentina, en Corea, ahora en Japón, en Francia, próximamente en Israel, que también tiene una producción de genéricos muy, muy buena, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿hay o no desabasto? La respuesta es, sí hemos tenido periodos de desabasto y esta es la razón. Hace unos días, quisiera aprovechar rápidamente para decir eso, ayer una amiga muy, muy cercana me hacía una crítica, espero constructiva, respecto a mis comentarios en el programa del Chamuco. Y lo que me decía es, estoy de acuerdo con que denuncies estas atrocidades y esta manipulación de los grupos de interés, pero no reconociste autocríticamente cuáles han sido las insuficiencias del gobierno. Yo considero que no tenemos ambaje alguno en reconocer donde nos ha faltado. Y es más, estamos abiertos a escuchar críticas. El punto es que en el debate público, imagínense si haber denunciado a grupos de interés golpista, lo distorsionaron diciendo que yo dije que los niños van a hacer un golpe de Estado, pues ese es el nivel de desinformación. Entonces, obviamente en ese contexto, no se está en un seminario académico en donde se pueda decir pros, contras, aciertos, oportunidades. Se está en un ataque sistemático. Pero voy a aprovechar para hacer una autocrítica, precisamente al tema de comunicación. Considero que no hemos logrado, excepto por el espacio de la mañanera, y quizá la vespertina contribuyó un poco a ello, no hemos logrado romper del todo el cerco de información que impone en México la prensa corporativa, que es la que domina la escena de la narrativa pública y que es la que está directamente ligada a grupos de interés. Tradicionalmente, cuando uno piensa en periodismo libre, en prensa libre, uno asume que la prensa libre defiende a los ciudadanos en contra de gobiernos autoritarios. Pero la realidad es que lo que vemos aquí es un gobierno que deliberadamente fomenta la libertad de prensa y esa prensa está al servicio de esas minorías empresariales y políticas de sexenios previos, empresariales todavía y políticas de sexenios previos, que les interesa conservar esos nichos de privilegio, no defender a la ciudadanía, no defender a la ciudadanía. Entonces, esa es parte de la autocrítica. Y en la autocrítica de la parte de salud, pues desde luego, todavía nos falta camino para terminar de hacer mucho más robusta, más sofisticada, más estructurada nuestra capacidad de abastecimiento y toda la cadena de suministros hasta el último tramo. Por eso se ha dispuesto que Birmex, el Laboratorio de Biológicos y Reactivos, una empresa pública originalmente dedicada a las vacunas, se convierta en una empresa pública de distribución, además de ser un laboratorio de vacunas.